Critics harpoon the 22-year-old for stepping in with journeyman. Despite his 26-0 record, they say he is untested and has been brought along too slowly. People need to understand I'm a young fighter. We've got a lot to learn. I got to get bigger, faster, stronger, but we're certainly on the right track. Tommy Morrison fue uno de los pesos pesados más populares a principios de los 90. Su despegue en el mundo del boxeo fue rápido y su vida fue similar al argumento de la película. Un chico de familia pobre obligado a pelear por dinero con sus puños desnudos. Se convirtió en un exitoso boxeador amateur. En los 11 primeros combates de su carrera ganó por nocaut y estuvo invicto durante los primeros 28. Acompáñanos en la primera parte de una serie de 2 partes sobre la vida de Tommy Morrison para que podamos recordar la trayectoria boxística de este destacado estadounidense. El padre de Tommy Morrison le convenció para que se dedicara al boxeo a la edad de 10 años, pero su madre Diana también desempeñó un papel importante en su desarrollo como boxeador. Su padre fue ganador de los Guantes de Oro y ella también quiso boxear cuando era joven. Fue Diana quien convenció a su hijo para que participara en el torneo de los Guantes de Oro, diciendo que era una tradición familiar, aunque en aquella época en el instituto jugaba más al fútbol y al baloncesto. Tommy eligió el boxeo. Después de graduarse en el instituto en 1988, Morrison ganó el título regional de peso pesado, el Kansas City Golden Glove, y ese mismo año decidió clasificarse para los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl. Tommy pasó la primera ronda de la selección, derrotando a varios atletas, pero luego se enfrentó a Ray Mercer, que lo derrotó por decisión unánime. Mercer pasó a ser el campeón olímpico. Como aficionado, Morrison disputó 222 combates y las pruebas olímpicas de 1988 fueron la cumbre de su carrera amateur. Su récord como aficionado es de 202 victorias y 20 derrotas. Morrison comenzó su carrera de boxeador profesional el 10 de noviembre de 1988. Tommy subió al ring contra el apodo de El Duque. Este apodo se basa en la afirmación de que era un pariente lejano de la estrella de Hollywood, John Wayne. En enero de 1989, The Duke Morrison subió al ring contra Joe Adams, que solo había ganado una vez de 12 combates. Este combate no duró ni un minuto. Tras la campana inicial, Adams probó a Tommy con un jab y un gancho de izquierda. Morrison realiza una combinación de un cross de derecha y un gancho de izquierda, que deja fuera de combate al oponente. El Duque registra una tercera victoria en sus estadísticas. 5 días después, Morrison volvió a subir al ring, esta vez contra el estadounidense Alvin Evans, con un récord de 2-1. Era el cuarto combate profesional de Morrison. Al principio, Evans casi se cayó del ring por una serie de ganchos de Tommy y luego se desplomó en el suelo por un ajustado gancho de izquierda. Después de esta derrota, Alvin Evans boxeó durante otros 10 años, con un récord de 12-9. Luego volvió tras 5 años de ausencia y perdió 3 veces seguidas, tras lo cual colgó los guantes. Una semana después, el Duque se enfrentó a Mike Foley, que aún no había probado la victoria y subió al ring con un récord negativo de 0-2. En los primeros segundos, Mike lanzó un jab, que fue inmediatamente contrarrestado por un certero jab a la mandíbula de Morrison. Este golpe fue suficiente para noquear a Foley. No volvió a subir al ring después de ese combate. En febrero de 1989, el siguiente oponente de Tommy fue Traore Ali, con un récord profesional de 2-2. Esta fue la primera pelea en la carrera de Morrison que no terminó en el primer asalto. Desde los primeros segundos del combate, The Duke ocupó el centro del ring y dirigió la pelea. Ali se movía bien de pie, pero Morrison golpeaba con más precisión y fuerza. Al final del tercer asalto, Tommy derribó a su oponente con un buen uppercut de derecha. Al principio del cuarto asalto, Traore volvió a ser derribado por el mismo uppercut. Continuó, pero el árbitro detuvo el combate después de que el Duque le soltara una serie de ganchos. Tommy consiguió otra victoria por nocaut y Traore Ali volvió a perder tras este combate y puso fin a su carrera.
Morrison volvió a subir al ring 2 semanas después y luchó contra el debutante Lee Moore. El combate finalizó en el segundo asalto después de que el Duque aterrizara con un potente gancho de derecha. Lee Moore terminó su carrera en 1997 con un récord negativo de 0-10. En marzo de 1989, Tommy subió al cuadrilátero contra Alan Jameson, que llevaba una racha de 11 derrotas y aún no había conseguido una sola victoria en su carrera. El combate volvió a terminar en el primer asalto. Al principio, Jameson fue sacudido por un gancho de izquierda y poco después, tras un cruce de derecha de Morrison, fue incapaz de levantarse. Jameson peleó 9 veces más como profesional y solo ganó una vez. Menos de un mes después, el Duque se enfrentó al boxeador veterano Lorenzo Boyd. Boyd tenía 35 peleas profesionales con un récord de 18-17. Boyd solo había ganado una vez en sus últimos 9 combates. En el segundo asalto, Tommy lo inmovilizó contra las cuerdas y lo tiró al suelo del ring con una combinación de gancho de derecha y uppercut al hígado. Boyd continuó la pelea, pero inmediatamente falló un uppercut de derecha a la mandíbula que lo dejó dormido. La 10ª pelea de Morrison también terminó con el 10º knockout de su carrera. Para este combate, Morrison se enfrentó a Mike McGrady en mayo de 1989. Era un peleador invicto con un récord de 5-0 y parecía que iba a ser una pelea igualada, pero el primer gancho de derecha de Morrison sacudió a McGrady, haciendo que el árbitro marcara un derribo. A continuación, McGrady se arrodilló para escapar de una potente serie de golpes. Finalmente, una combinación de un cross de derecha al cuerpo y un duro uppercut a la mandíbula puso fin a este enfrentamiento. Después de eso, McGrady perdió en su mayoría y terminó su carrera con un récord general negativo de 9-21-1. En junio de 1989, The Doug Morrison volvió a subir al ring para enfrentarse a Ricky Nelson. Nelson tenía un decente récord de 6-2-1 antes de enfrentarse a Tommy. En el primer asalto, Nelson falló el gancho de izquierda de Morrison y se fue al suelo. Y en el segundo asalto, Tommy noqueó a su oponente con un gancho de izquierda. Después de eso, Ricky Nelson tuvo 2 peleas más que perdió y luego colgó los guantes. Tommy entró en una pelea con el siguiente oponente llamado Charles Hosterter. En los primeros 13 combates de su carrera, Charles obtuvo victorias, pero cuando se enfrentó a rivales más duros, empezó a perder. En el primer asalto, con una serie de ganchos de derecha al cuerpo y de izquierda a la cabeza, el Duque noqueó a Hosterter. Charles no volvió a sentir el sabor de la victoria y puso fin a su carrera tras una serie de 10 derrotas consecutivas. En 1989, Tommy tuvo 2 peleas más, que ganó por decisión unánime. A uno de los últimos combates asistió Sylvester Stallone, invitó a Morrison a pasar el casting y le gustó el joven y carismático boxeador. Durante los 6 meses siguientes, el Duque se tomó un descanso de su carrera de boxeador para centrarse en el rodaje de Rocky V. En octubre de 1990, Morrison volvió al ring y luchó contra John Morton, que solo había perdido una vez en sus últimos 6 combates. En el quinto asalto, Tommy inmovilizó a su oponente en la esquina y lo derribó con una serie de golpes directos a la cabeza. John continuó, pero tras una serie de golpes finales, el árbitro detuvo el combate. Morrison parecía haber destruido la capacidad de Morton para ganar, porque en las siguientes 23 peleas solo ganó una vez. Un mes después, Tommy subió al ring contra Plickland Thomas, apodado Rosa. Las señas de identidad de Thomas eran sus calzoncillos rosas y su poderoso golpe de izquierda. En los primeros 27 combates de su carrera estaba invicto y fue campeón de los pesos pesados del CMB. Al principio del primer asalto, Morrison le infligió un corte en la ceja a Thomas. Thomas falló un montón de golpes significativos en la cabeza y el cuerpo.
Debido al grave corte, Pinklon no llegó al segundo asalto. Después de esta pelea encadenó una serie de 13 victorias seguidas y terminó su carrera con un buen récord de 43-7-1. Exactamente 2 meses después, el Duque peleó con un boxeador de la Unión Soviética, Yuri Baulin, con un récord de 10-1. Se le considera el primer boxeador soviético que llegó a Estados Unidos para competir en el ring profesional. Baulin luchó con una postura de mano izquierda y mostró un buen juego de pies. Morrison trató constantemente de acortar la distancia. Baulin trabajó bien con combinaciones y sacudió un poco a Tommy en el tercer asalto con una serie de golpes directos. Según los resultados de los 4 asaltos, el boxeador soviético iba por delante en puntos, pero en el quinto asalto Morrison dio un paso adelante y primero derribó al rival con un uppercut al hígado y terminó la pelea con un segundo golpe al hígado. El siguiente rival de Tommy fue el mexicano Ladislao Mijangos. También tuvo un comienzo exitoso en su carrera profesional, pero sus últimos 8 combates solo ganó una vez. Tras la campana, el Duque comenzó inmediatamente a presionar al rival. Primero derribó a Mijangos con un gancho de izquierda y luego el mexicano volvió a caer tras otra serie de ganchos. El tercer derribo por el gancho de izquierda fue el último en este enfrentamiento. Esta fue la primera parte de nuestro video sobre Tommy Morrison. Si te ha gustado este video, por favor, dale like, deja tus comentarios y no olvides pulsar la campanita para no perderte la segunda parte. Además, si no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Nos vemos la próxima vez en el ring.